Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Osorio Marín, soy estudiante de música de la Universidad Nacional a Distancia, sede La Tebaida, y en este podcast hablaremos sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Hablaremos del genio que siempre estuvo en busca de su independencia. En esta primera parte de este podcast diré quién fue, haré un breve resumen de su vida, o más conocida, una bibliografía, y cómo fue creciendo en el entorno de la música y logró desarrollarse en su tiempo, en la época en la que él vivió, en el clasicismo. Hablaremos de cómo poco a poco fue componiendo y haciendo la música que hoy tanto conocemos y de la que tantos músicos, compositores y arreglistas hoy en día se basan para poder hacer sus obras y hacer sus composiciones. Hablaremos del gran Wolfgang Amadeus Mozart, o más conocido, llamado realmente Johannes Christophorus Wolfgangus Topholius Mozart. Primera parte del podcast. Bibliografía de Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold era el segundo maestro de capilla en la corte del arzobispo, aunque fue un experimentado profesor. Su madre se llamaba Ana María Pertí. Debido a la altísima mortalidad infantil en la Europa de la época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio solo sobrevivieron María Ana, apodada cariñosamente Naneri, y Wolfgang Amadeus Mozart. Fue bautizado en la Catedral de San Ruperto el día después de su nacimiento con los nombres de Johannes Christophorus Wolfgangus Theophilus Mozart. A lo largo de su vida afirmaría con diversas variaciones sobre su nombre original, siendo una de las más recurrentes Wolfgang Amadeus Mozart, como hoy en día lo conocemos. Leopold, padre de Wolfgang Amadeus Mozart, componía y daba clases de música. El año del nacimiento de Wolfgang publicó un exitoso tratado para la interpretación del violín, titulado Versus einer grundlichen Volksschule. Después del nacimiento de Wolfgang, abandonó todo, salvo las tareas propias de su cargo, para dedicarse de manera exclusiva a la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor, y en todo momento estuvo al tanto de la formación de Wolfgang para guiarlo como hombre y como artista. Siendo esto uno de los grandes aportes que el artista Wolfgang Amadeus Mozart tuvo en su vida, ya que desde los 4 años ya tocaba el clavecín o clavelín. Cuando Wolfgang Amadeus Mozart tenía 4 años, ya tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6 años, tocaba con destreza el clavecín o clavelín y el violín, y podía leer música a primera vista. Tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. No existe en toda la historia de la música una vocación que se haya manifestado tan tempranamente y que haya fructificado tan espléndida y genialmente como la de Wolfgang Amadeus Mozart. De niño despertaba simpatía por su aire desenvuelto, atractiva figura y comunicativa cordialidad, pero admirado aún más por su ágil inteligencia, habilidad extraordinaria y capacidad creadora. No hubo una sola persona que al acercarse a él, ver y comprobar sus singulares facultades, no se sintiese maravillado. Reyes, emperadores, príncipes, nobles, músicos, pueblo y aún el mismo papá rindieron tributo al niño prodigio que fue Mozart. Hayes decía de él: este niño nos hará olvidar a todos. Cuando creció, las intrigas, la envidia y la ruindad se ensañaron contra él. Era un genio demasiado peligroso para la mediocridad de sus compañeros de profesión.
poseía un gusto exquisito para la vulgaridad en la que preferían vivir sus contemporáneos. Estaba por andar en encima de todos que solo otro genio incapaz de alentar oídos y rencores, genio aquel llamado Franz Joseph Haydn, proclamaba en voz alta: yo solo sé que Mozart es el compositor más grande que tiene hoy el mundo. Después de su muerte, la posteridad se ha encargado de hacer la justicia. Se le considera como uno de los más grandes maestros. Su música es cristalina, sugestiva, llena de poderoso encanto y de honda expresividad, envuelta en las galas de una sencillez aparente y de una refinada y aristocrática discreción. La totalidad de ellas repelen al mal gusto y se desarrollan en un ambiente de finura. Fue tanto el esfuerzo y la dedicación de Wolfgang Amadeus Mozart, y también el esfuerzo de su padre dándole sus clases y enseñándole todo lo que podía, que este niño entre los 4 y los 6 años compuso 22 piezas que su padre publicó en una monografía. Por esto, al reconocer las innatas facultades de su hijo, se dedicó solo a su educación con cuidadoso esmero. En vista de los adelantos alcanzados, Leopold tomó la resolución de emprender una gira con María Ana y con Wolfgang. Al primer lugar que se dirigieron fue a Múnich, ciudad a la que llegaron en el mes de enero de 1762 y en la que causaron gran admiración. Múnich sería el lugar entonces donde él conocería a María Antonieta, la cual un día de sus presentaciones, en uno de los errores que tuvo él en una caída y en tantas burlas que tuvo, ella le ayudó a levantarse y a limpiar su traje, lo cual el niño, enjuagado en llanto y besándole la mano, le expresó con gratitud diciéndole: gracias, cuando sea grande me casaré contigo. Sería ella entonces el gran amor de Wolfgang Amadeus Mozart de aquí en adelante, y para quien compuso grandes piezas. En julio de 1763 emprendieron los Mozart una nueva gira, pero esta vez Leopold decidió que se viajaría en lujosamente, el elegante carruaje, hospedándose en buenos hoteles y huyendo de las relaciones que pudiesen comprometerlos. El niño gozaba de estos viajes con intensa alegría. Visitaron Múnich, Augsburgo, Maguncia, Mannheim, Coblenza, entre otros, hasta que llegaron a París en noviembre de ese mismo año. En esta ciudad permanecerían algunos meses, causando como en todas partes una gran admiración y recibiendo numerosos agasajos. Fue allí donde se publicaron las primeras 4 sonatas de Mozart, dedicadas a la princesa Victorie de Francia. A Inglaterra llegaron el 4 de abril de 1764, igual que en Viena y París. En Londres tocaron ante la presencia del rey Jorge III, de la reina Sofía Carlota de Mecklemburgo y de los nobles. Tuvo oportunidad de tocar con Johann Sebastian Bach, entre otros grandes como este. En septiembre de 1767, los Mozart decidieron volver a Viena, pero en una epidemia de viruela los hizo refugiarse en Olmütz, donde los niños contrajeron la enfermedad. Nuevamente en Viena, en enero de 1768, Mozart recibió el encargo del emperador de escribir una ópera, La Finta Sempis, que tuvo la virtud de desencadenar las envidias y las calumnias de todos los músicos de esa ciudad. Se decía que tal obra no había sido compuesta por el pequeño sino por su padre. En vano, Mozart trató de demostrar lo contrario, presentándose a poner música a cualquier texto que se le presentase. El resultado fue que la ópera no llegó a representarse. Otras obras fueron compuestas en el mismo año, entre ellas la ópera Sebastián y Sebastiana, un concierto para trompeta, una misa solemne y una sinfonía en re menor. Mozart a lo largo de su vida tuvo muchos fracasos por la envidia y por tantas calumnias que se le hacían ante su música y ante la forma de componer y sobre todo de interpretarlas, pues para los compositores
y para la competencia que se hacía entonces componiendo y haciendo sus sinfonías, no era una música de tal agrado y mucho menos una música sacra, pues la forma de componer de Wolfgang Amadeus Mozart para ellos era una forma vulgar, y esto se encargó de hacerle la vida imposible a la hora de publicar sus tan numerosas y tan exitosas obras musicales. Wolfgang Amadeus Mozart murió a la 1 de la mañana del 5 de diciembre de 1791. Su entierro se efectuó el día 6. Una furiosa tempestad dispersó el cortejo fúnebre. Varios años más tarde se levantó un monumento en el lugar que se supone descansan los restos del inmortal maestro. La herencia de Mozart a la humanidad es gloriosa. 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano, 27 conciertos para piano, 6 para violín, 23 óperas, otras 60 composiciones orquestales y numerosas obras más cuentan en ella. Su genio, como flor inmarcesible, se recordará permanentemente y su música perdurará con exuberante lozanía. Para la segunda parte del podcast, quiero que tomemos una de las obras musicales, una de las grandes obras musicales compuestas por el maestro Wolfgang Amadeus Mozart. La obra se llama Requiem. Está compuesta por 14 movimientos y distribuidos en 7 secciones litúrgicas principales. Estas secciones son el Introito, el Kyrie, Sequentia, Offertorium, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. La obra Requiem de Mozart, que tiene 14 movimientos y está distribuida en 7 secciones litúrgicas principales, como ya lo dije, cada sección litúrgica tiene su representación. Podemos empezar por el Introito, que verdaderamente es Requiem aeternam. Por segundo está Kyrie, que es Kyrie eleison. Tercero es Sequentia. Sequentia incluye 9 movimientos, entre ellos el Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremendae, Recordate, Conflutatis y Lacrimosa. Por cuarto tenemos Offertorium, que es Domine Jesucriste. Por quinto tenemos Sanctus, que es Sanctus. Sexto Benedictus, que es Benedictus, y por último tenemos el Agnus Dei. Los invito a que la escuchemos y a que analicemos cada uno de estos movimientos a fondo. Yo ya lo hice y créanme que vale la pena escucharlo totalmente. Quiero agradecer por el tiempo dedicado y por el tiempo que se han tomado de escuchar mi podcast hablando sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Nuevamente, soy Víctor Manuel Osorio Marín, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia, sede La Tebaida, UNAD. Quiero dar las gracias. Buena noche.